Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy el live de esta noche fue un poquito más tarde que de lo habitual, pero esto es un tema que yo estaba esperando desde hace tanto tiempo, porque si hay algo que de verdad, mencionan los pacientes, la sopa de pata de pollo. Eso es más frecuente, más común. Eso, mira, hay una fe, hay una cosa, hay una obligación. Ojo, porque hay un grupo de familiares que los pacientes me dicen, a mí no me gusta, yo no quiero, pero si yo no me la como, mi hija me obliga, o si yo no me la como, mi mamá me obliga, entonces la tengo que tomar. Por aquí se conectó el doctor Julio Duque, que siempre se conecta. Muchísimas gracias por siempre acompañarme. Te voy a atrapar para otro live, ya te lo dije. Gracias, Leudi. Gracias, Marixa, por conectarse. Ana Valeria Torres, ¿cómo estás, Ana Valeria? No te respondí el WhatsApp, tienes toda la razón, estaba muy full, ya te voy a responder apenas termine. Ligia, ¿cómo estás? Gracias por conectarte, por siempre estar allí. Ligia es una paciente mía que es médico, que superó el cáncer. Tu cirujano oncólogo, gracias por todo conectarse. El live de hoy es con una excelente nutricionista, una mujer, aquí ya se conectó, que sabe muchísimo de nutrición. Saludos, Daniel Díaz, salúdame a tu mami. Vamos a conectarme con Zoraida Rosales. Ella es nutricionista, ella hizo ¿cómo es? Vamos a hablar de la sopa de pata de pollo, porque la sopa de pata de pollo, los jugos rojos, bueno. Buenas noches. Hola, Zoraida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy bien, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha? Porque mira, es más popular, de verdad es lo más popular Creo en que se ve estomatología. con... Esa sopa de pata de pollo, así a ti no te guste, te obligan a tomártela. Mira, hasta a mí me han traído, doctora, le traje un poquito de sopa de pata de pollo porque, bueno, para que usted tome también. Y yo, pero yo no quiero, tómesela, doctora. Cónchale, a mí me obligan a tomarla. Yo quiero que tú veas, bueno, primero le estaba comentando aquí las 20.000 cosas que tú haces, lo multifacética, polifacética, interdisciplinaria, transdisciplinaria que eres locutora, que eres nutricionista, que eres especialista en microbiota. En estos días una paciente me dijo, doctora, ¿qué es la alteración de la microbiota? Y yo, tienes razón, te va a mandar con un especialista. Y me dijo, no me eches broma con eso. Y yo, no te estoy echando broma con eso, te estoy diciendo que tienes toda la razón, que hay una alteración de la microbiota y que hay un especialista. Zoraida Rosales, gracias por siempre aceptar la invitación del live. Muchísimas Sabes que gracias. esta es una de las muchas más invitaciones que siempre van a estar aquí. La Hoy escucho, la vamos a hablar, escucho. okay, hoy vamos a hablar de la sopa de pata de pollo. Cuéntame de la sopa de pata de pollo, que tú siempre me empiezas a hablar de las propiedades nutricionales, medicinales y místicas de los alimentos. Cuéntame de esa sopa de pata de pollo. ¿Qué me tienes que decir al respecto? ¿Es buena, es mala, es a veces, no es a veces, siempre suben los triglicéridos? Gracias a eso es que se suben todos los valores de los pacientes y no gracias a los medicamentos que yo le indico. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Con respecto a la pata de pollo, estuve buscando diferentes tablas de composición de alimentos, tanto en Venezuela como en Latinoamérica, para ver si había una referencia importante. Por lo menos en Venezuela, la tabla de composición de los alimentos no la incluye y no tiene una composición nutricional específica descrita. Sin embargo, en otros países sí se ha estudiado un poco qué beneficios o qué nutrientes puede contener, y también se ha utilizado en otros países, por lo menos para obtener gelatina. La pata de pollo tiene tres componentes importantes. Tiene principalmente grasa de tipo saturada, que está sobre todo en la piel de la pata. Tiene proteínas, pero en este caso es colágeno. Vamos a ir explicando un poco qué tipo de proteína tiene y si es beneficioso o no, si cubre los requerimientos proteicos, si la podemos hacer como plato único en una de las comidas, y también tiene minerales, pero estos minerales que están en la pata de pollo están dentro del hueso. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener parte de esos minerales que están dentro de la pata de pollo? En Brasil, en Argentina, empezaron a usarse para ver si se podía obtener a través de la pata de pollo gelatinas, y se comparó con la gelatina de cochino y la gelatina bovina. Y se encontró que la pata de pollo tiene 4 veces más colágeno que las otras gelatinas. De hecho, empezaron a comercializarse y desde el punto de vista de paladar gustó mucho. Ahora bien, ¿cuál sería esta gelatina? Es que el colágeno va a actuar como un sostén, como un soporte para
el hueso, para el cartílago, ¿ok? Va a actuar como un soporte para fortalecer un poco más el hueso. Pero desde el punto de vista nutricional, cuando nosotros describimos qué es el colágeno es un tipo de proteína, pero que no contiene todos los aminoácidos esenciales. Para que nos puedan entender un poco, cuando hablo de aminoácidos esenciales, es que nuestro cuerpo no puede sintetizar esos nutrientes necesarios y requiere el consumo de proteínas o de alimentos ricos en esos aminoácidos para poderlo complementar. ¿Qué pasa con el colágeno que tiene la pata de pollo? Nada más tiene un aminoácido esencial, que es la lisina. Entonces, cuando nosotros comparamos la proteína de la pata de pollo con otras proteínas animales, vemos que no es una proteína completa, no es una proteína que pueda satisfacer tus requerimientos proteicos y más bien puede condicionar en el paciente deficiencias de proteína. Ahora bien, ¿podemos usar o no la pata de pollo? Depende. ¿Depende de qué? Cómo está la analítica del paciente, cuáles son sus antecedentes personales e incluso los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque en este caso la pata de pollo, como ya mencionamos al principio, tiene mayor concentración de grasas saturadas. Entonces, si es un paciente que tiene colesterol alto y consume frecuentemente la pata de pollo pensando que le va a aportar la cantidad de proteína necesaria, va a tener riesgo de hacer dislipidemia o aumento del colesterol. Entonces, va a depender. Ahora, si es un paciente que no tiene problemas de colesterol, no tiene antecedentes personales de dislipidemia, puede consumirlo, pero tiene que complementar con proteínas de alto valor biológico. Por ejemplo, la sopa de pata de pollo no puede ser nada más sopa de pata de pollo, tiene que estar incorporada, por ejemplo, en este caso un corte del pollo que contenga realmente todos los aminoácidos necesarios, como puede ser la pechuga, puede ser el muslo, pero no exclusivamente la pata de pollo. Entonces ahí es normalmente el mito de que el aporte proteico que te brinde la pata de pollo sería suficiente. Entonces eso sería más bien un mito que una verdad. Me da risa aquí lo que colocaron, no sé si lo leíste, dice, comí tanta sopa de pata de pollo durante la quimio que no la puedo ni oler, y ahora resulta que no sé. Ay, Dios mío. Aquí por aquí se conectó el hijo de una paciente mía que se llama César, que la paciente más importante que César, porque ella siempre me dice, tú amas a César, tú prefieres a César, no, no, no. Pero me da risa porque ella me explica bien cómo hace con esa patica de pollo, mientras César y yo nos quedamos en la consulta, ya no tienes que contar eso, no queremos seguir escuchándolo, pero igual lo escuchamos con respecto a toda la limpieza de uñas y demás. Pero continúa, te escuchamos Exacto. perfectamente. Hasta ahora vamos que la No, concentración, y que lo no contiene otro, ajá, los niveles de proteínas que es necesario, que hay que complementarlo con proteínas de alto valor biológico y que tiene una concentración de grasas saturadas muy importante y que hay que tener mucho cuidado con los pacientes con dislipidemia. Esto quiere decir triglicéridos y colesterol alto. muy bien. Con respecto a los aminoácidos, para que entendamos mucho, son 9 aminoácidos esenciales que tiene que tener una proteína de alto valor biológico y la pata de pollo tiene un solo aminoácido. O sea, ni siquiera es No. completa. O sea, si vamos a usar una proteína parecida a la proteína animal, tendría que ser una proteína vegetal que tiene por lo menos 7 aminoácidos y tiene otras concentraciones, tiene los otros aminoácidos de menor concentración. Entonces, muy pendientes cuando hagan las sopas de patas de pollo y el único alimento, y he escuchado muchos pacientes post quimioterapia que los está esperando única y exclusivamente la sopa de pata de pollo y se la dan por lo menos en la primera semana para fortalecer. ¿Qué es importante aquí? Como tiene colágeno, no es que no sea beneficiosa, pero sí hay que analizar con el nutricionista, en este caso, qué cantidad de grasa pudiese yo consumir de esa pata de pollo. Por ejemplo, sacándolo por unidad, una pata de pollo tiene 35 calorías, aporta más o menos 3-4 gramos de grasa por unidad y aporta como 1 a 1,9 gramos de proteínas de colágeno, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la forma ideal de usar las patas de pollo como cualquier hueso? Aquí importante para que sepamos que existen los llamados caldos de hueso y esa es la forma como lo usa la industria para obtener la gelatina y obtener incluso los minerales. Estos huesos tienen que dejarse cocinando, dependiendo del tipo de hueso, pueden ser 8, 12 y muchas más horas. Tienen que hacer cocinas que puedan mantenerse en ese proceso y ollas específicas para que pueda desmineralizarse. O sea, el hueso
del animal pueda absorber realmente los minerales. Y para que esto ocurra necesitas de la presencia de vinagre. Normalmente se usa vinagre de manzana, se le agrega vegetales y de esa forma obtienes los minerales. Eso puede servir como consomé o base de la sopa que vas a realizar. Pero la mayoría de los pacientes que hace, cocina su pata de pollo, cocina su pata de pollo, consume la piel de la pata de pollo y ya. Entonces realmente ahí consumió fue la grasa del pollo prácticamente y una parte muy específica de colágeno. No consumió los minerales. ¿Qué minerales? Para el año 2020 se hizo un estudio para poder evidenciar cuáles minerales habían dentro de la pata de pollo. Y se encontró que había calcio, selenio, potasio, pero bajo el proceso que acabo de explicar. O sea, si no se hace en ese proceso, que es a través de los caldos de hueso, no tendríamos esos minerales que serían necesarios. Entonces, sí es importante que si van a hacer este tipo de sopa, incorporen, como ya mencioné, proteína animal, para que pueda contener todos los aminoácidos esenciales, sin olvidar, y para que pueda ser más completa este plato, lo que son los tubérculos, o las verduras o los carbohidratos, ¿ok? Puedan incorporar vegetales para que tengan vitaminas y minerales, pero no solamente se centre en el beneficio único o vean como que la pata de pollo realmente va a restablecer su sistema inmune o va a ayudarlos a evitar que se desnutran, porque no es así. O sea, el punto es que veamos que es un complemento de cosas o un complemento de alimentos que tienen que combinar. En Venezuela, doctor, antes no se usaba tanto la pata de pollo. De hecho, no está en la tabla de composición de los alimentos. Era un alimento que prácticamente se regalaba. Aproximadamente hace 4, 5, 6 años es que se ha venido usando, incluso ya el precio, el valor del producto es mucho más costoso, pero muchos lo utilizan como alimento único, como proteína, como acompañante del resto de un plato. Ya sabemos que no es suficiente. De hecho, puede originar más adelante que el paciente que pueda estar teniendo ganancia de peso sienta más necesidad de comer, porque como es una proteína que no cubre los requerimientos, vas a sentir más rápidamente ansiedad y no te va a dar saciedad. Entonces, por eso es importante que vigilemos y cuidemos el mal uso o el abuso del uso de las patas de pollo. Sí, yo siempre le digo al paciente que es individual, o sea, porque el paciente me dice, puedo, yo le digo, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, literal, pero todo es individual. Yo tengo una paciente que tiene una policistitis, cálculos en la vesícula, piedras en la vesícula. Evidentemente ella tiene un régimen nutricional que tiene que evitar que esa vesícula se inflame, no tiene nada que ver con su proceso oncológico, pero no puede hacer que la vesícula se inflame porque entonces se le va a inflamar la vesícula y después va a tener que operarle la vesícula, el tumor está también por allí cerca, entonces todo es muy complejo. Entonces cada caso es individual. Todo lo que nosotros hacemos aquí, lo que yo hago con los lives cuando me conecto con los demás especialistas, son sugerencias, son como verlo de una forma muy amplia, muy grande, pero cada caso es individual. Y particularmente la consulta con el nutricionista no es una consulta una vez. O sea, no es que la nutricionista te ve al inicio del tratamiento de la quimio y bueno, ya listo, ya me vio, no me vuelve a ver. No, ella te vuelve a ver porque tú tienes una serie de déficits posterior a la quimio o al contrario, porque yo tengo un paciente que como espera las náuseas y los vómitos y no le dio náuseas ni vómitos, entonces come y lo que le dio fue sueño. Entonces yo he tenido pacientes que me han aumentado fácil en 2 meses 10 kilos. Entonces, pero me dijeron que yo iba a perder peso, sí, pero si no paras el pico y haces lo mismo que de actividad física o haces menos, obviamente vas a aumentar de peso. Que me consintieron con esta galleta y como usted me dijo que no había nada prohibido, entonces yo me comí el paquete de galletas completo, por eso nos está dando aporte nutricional. Entonces, tiene que ser continuo, tiene que ser ambas cosas al mismo tiempo, el nutricionista, la consulta. Y bueno, a veces uno por factor económico no le dice al paciente, pero uno quisiera que el paciente lo viera el odontólogo, lo viera el cardiólogo, lo viera todo el mundo y esté en un control, porque no hay patología de mayor manejo multidisciplinario como es esta patología. Particularmente los pacientes temen la baja de valores, temen la baja de plaquetas, temen la baja de los glóbulos blancos, de la hemoglobina. Yo le digo, esto no es al azar, esto no ocurre al azar. O sea, yo no te indico una quimio, yo, bueno, vamos a ver si le van a bajar los glóbulos blancos.
No, yo tengo un cronograma, yo digo, mira, con este esquema de quimioterapia, estas dosis, yo sé que el quinto día puede bajar los glóbulos blancos y por eso ese día te va a mandar una inyección y por eso se le hacen controles sucesivos de laboratorios a los pacientes. A veces el paciente me dice, pero me tengo que volver a hacer la hematología otra vez y ya me la hice hace 2 semanas. Sí, yo le digo, sí, porque ahorita vas a recibir un esquema de quimio, porque tanto se puede haber modificado, sí se pudo haber modificado. Entonces yo ahí hago un seguimiento, mira, esto es un paciente que me le ha bajado la hemoglobina, esto es un paciente que se le ha mantenido la hemoglobina, o este es un paciente que tiene la hemoglobina bien, pero se me está menstruando mucho porque tiene una fibromatosis uterina, entonces eso no tiene nada que ver con su tumor, pero sangra por allí y allí tengo una pérdida sanguínea importante. Entonces, no es al azar la alteración de esos valores, no ocurre, uno espera que ocurre y uno sabe cómo tratarlo. Hay medicamentos para subir las plaquetas, hay medicamentos para subir los glóbulos blancos, hay medicamentos para subir la hemoglobina. El paciente se entristece mucho cuando ve que le baja la hemoglobina a 11, 10, yo le digo, ¿está bien? No, no está bien, doctora, está bien porque es lo esperado. Pero aquí dice, el punto de referencia del laboratorio dice que es de 12 a... Digo, no veas, punto de referencia, esos son puntos de referencia para la población general. Tú no puedes esperar que un paciente que está en diálisis tenga más de 10 de hemoglobina. 10 es lo que habitualmente tiene un paciente que está en diálisis. Entonces, son pacientes, cada caso es único y cada caso es individual. Lo ves tú mucho en la Es consulta, así. me imagino. Sí, sí, que por eso siempre se le solicita posterior a la primera consulta los controles sucesivos para poder evidenciar no solamente la parte antropométrica, sino cómo ha habido cambios en los hábitos de alimentación del paciente, qué alimentos en ese proceso está rechazando que antes no lo rechazaba, cuál es la causa de rechazo, si son los olores, si es el sabor, qué características el paciente está obteniendo, para ir trabajando en función a esos cambios que el paciente va presentando. Entonces, por eso es que los controles nutricionales son los que van a marcar las pautas o van a marcar la diferencia para que el paciente no se desnutra o para que el paciente no tenga cambios en la composición corporal extensa de grasa. Porque si son pacientes que tienen tendencia a la ganancia de peso y son pacientes que estamos tratando algún problema hormonal, o sea, tiene el origen de la enfermedad oncológica es hormonal, posición de grasa o el tejido graso no aumente. Entonces, por eso es que son tan importantes los controles. Si bien al principio son un poco más frecuentes, en la medida que el paciente esté más compensado, más controlado, se van haciendo distanciamiento de los controles nutricionales. Pero sí es importante que sea el nutricionista que distancie los controles y no el paciente que espere 6 meses, 7 meses para volver a verse, porque ahí vamos a notar un cambio totalmente importante y va a ser más difícil de hacer las correcciones que hacerse sus controles más frecuentes. Sí, fíjate, algo que tú mencionas que es importante, dices el objetivo. O sea, yo le digo al paciente, mira, yo te coloco la quimioterapia con un objetivo, disminuir el tumor, disminuir las lesiones, que no tenga síntomas, curar. Y tú, en tu consulta, también te trazas un objetivo. Tú te trazas ganancia de Es peso, así. ganancia de masa muscular, disminución de grasa, y esos objetivos se cumplen paulatinamente. Tú no puedes esperar, porque el paciente a veces se desespera. Bueno, pero entonces es que la ganancia de peso no es rápida, es que la pérdida de peso tampoco es No. rápida. O sea, esos son objetivos que se van trazando con el paso del tiempo y que se van modificando dependiendo de las ingestas. Porque hay algo que como dice María, o sea, hay algo que preocupa mucho al paciente y no lo hacemos ir a la consulta. El paciente tiene náuseas y te llama, tengo náuseas, no puedo, tiene diarrea y te llama, tengo diarrea. Pero el paciente cuando no tiene hambre, no te va a llamar, ay, no tengo hambre. No, no te va a llamar porque no tengo hambre, no duele, no tengo hambre, no molesta, pero no tengo hambre, es pierdo 2 kilos en kilos, 2 kilos, 2 kilos. Entonces, así, en 3 meses son 8 kilos que perdió el paciente, que para ganarlo cuesta mucho. Entonces, por eso es cuando le digo, mira, tienes que ir a un nutricionista, pero entonces va el paciente, no, pero yo sé cómo tengo que comer. Y yo, ¿cómo es eso? O sea, hay una epidemia de obesidad en el mundo y tú sabes cómo comer. O sea, yo ni sé cómo comer. Entonces, la nutricionista es exactamente para eso, para mandarte una dieta bien sea hiperproteica, hipercalórica, como la necesites, o para el contrario, mandarte una dieta baja en calorías. Porque el paciente me dice, yo sé cómo comer, tengo que comer entonces a la plancha, con ensalada, y yo, pero si vas a comer solo eso, en 7 días vas a fastidiar, vas a volver a querer comer todo lo demás que comías. Es así. Tomando en cuenta lo que tú mencionas, la saciedad. ¿Cómo uno puede controlar eso? Porque el paciente le digo, mira, es que el objetivo no es que te sientas full, ese no es el objetivo, así no se tiene que comer. ¿Cómo se logra controlar eso, Zoraida?
Aquí es importante lo que es la redistribución de la cantidad de calorías que consumes al día. O sea, no es igual hacer 2 comidas diarias, 3 comidas o incluir meriendas dependiendo de las horas en que tú comas. Por ejemplo, si son personas que desayunan muy temprano, 6, 7 de la mañana, tienen que hacer una merienda a media mañana porque si no, antes del mediodía, antes de la hora de almuerzo, van a sentir apetito. Y si esperan tener el momento de tener mucha ansiedad, no se van a sentir saciados con la merienda indicada. Entonces, por eso siempre se trata de trazar horas que sea antes que incluso que el paciente tenga hambre para que realmente pueda disfrutar de la comida y eso va a ayudar a que la siguiente comida el paciente llegue con menos apetito, disfrute más del proceso de comer y empiece a masticar. Así que pasa normalmente cuando tenemos ansiedad, no masticamos, tragamos y al no masticar, sueles tener más rápidamente hambre. La merienda nos ayudaría mucho. Hay pacientes que a veces no le da tiempo a hacer merienda a media mañana porque son pacientes que desayunan alrededor de las 8 de la mañana y su almuerzo es a las 12, entonces en esas 4 horas, de acuerdo a cómo desayunan, se sienten saciados y no necesitan esa merienda. Pero en la tarde, como es como un momento más espacioso, entre el almuerzo y la cena, sí necesitas o ameritas las meriendas. Entonces incorporar merienda te va a brindar más saciedad y también cubrir las cantidades de proteínas en las 3 comidas tanto en el desayuno como en el almuerzo y en la cena, como mencioné al principio, para poder cubrir esas proteínas, tienen que ser proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo el huevo, si es un paciente que es al huevo, estamos hablando de los quesos, o quesos que sean bajos en grasa, lo que son las carnes blancas, como el pollo, el pescado, y las carnes rojas. Tratar de variar esas preparaciones, estas proteínas, y que sean agradables a la vista. No dejar de incluir, importante en las comidas principales, yo incluso lo recomiendo en el desayuno, los vegetales, incorporarlos. Si no lo quieres tener como antes de la comida, puedes agregarlo a la preparación. Ya estés haciendo panquecas, estés haciendo arepas o bollitos o alguna preparación, puedes agregarle vegetales a la mezcla y eso te va a ayudar a tener un poco más de saciedad. ¿Por qué? Porque los vegetales nos aportan sustancias como la fibra y esta fibra nos da saciedad, nos permite mantenernos más saciados, más llenos y eso nos permite disfrutar más del proceso de comer. Otro punto importante, doctor, es el agua. A veces comemos suficiente, cubrimos los requerimientos, hacemos merienda, pero nos olvidamos de tomar suficiente líquido y al no hidratarnos lo suficiente podemos confundir la sensación de hambre con la sensación de sed. Entonces nos sentimos fatiga, sentimos debilidad y creemos que es apetito, creemos que es comida y resulta que no. Entonces por eso también es importante cubrir los requerimientos de líquido. De esa forma vamos a sentir saciedad y nos vamos a sentir tan plena que no vamos a necesitar consumir más alimentos de lo que tenemos realmente indicado. Tal cual, por aquí me preguntan dónde pasas consulta, coméntales cómo hacen para contactarse contigo. Una paciente mía, mi amor bonito, Raiza Centeno, coméntale dónde te puede Hola, localizar. ¿cómo estás? Bueno, mi número de contacto es 0424-277-8660. Paso consulta en el Centro Clínico Fenisalud, pero también pueden comunicarse a través del número de teléfono que acabo de mencionar para poder planificar las citas. Y 277. bueno, también ofrezco asesorías online en aquellos pacientes que por 277-8660. ¿Me escucha? No te ¿Sí quedes me en los escucha? lados. ¿Sí? Si ves la luz Ah, blanca al ok. final del túnel, No comentaba, sí se escucha. no Gracias a Dios. comentaba Ya vi que cuando te dejo de escuchar. Si tú supieras lo que siente mi corazón, el invitado, no dejo de escuchar. ya voy a ver si déjeme ver si es mi señal. Ajá. Por Ok, aquí ahora sí. estamos. No comentaba. ¿Me escuchó? No, no te escuché. ¿Qué dijiste? Para, no sé hasta qué parte escuché. Hasta el No, número fue lo que comentaba escuché, que de aquellos hecho. clientes que No, que comentaba que aquellos pacientes que se les hace difícil acudir a la consulta presencial o el paciente que está en proceso postquimioterapia y no puede salir de casa, yo ofrezco también asesorías nutricionales online para aquellos pacientes que
se les dificulte la movilización o en ese momento, ¿verdad?, no se sientan bien como para trasladarse de forma presencial. Entonces, es otra modalidad de consulta bueno, vengo ofreciendo incluso antes de la pandemia y de una otra manera también nos ayuda a que el paciente siga con su seguimiento nutricional, tenga la orientación para ese momento y bueno, pueda mejorar los síntomas por los cuales se siente mal. Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan posterior a la quimioterapia muchas náuseas, puede pasar que son pacientes que duran mucho tiempo sin comer, como no tienen apetito, duran mucho tiempo de comer y eso suele agravar más los síntomas de náusea. Entonces, por eso es importante como que hacer, no puede ir de manera presencial, pueda asistir o podamos planificar una asesoría online. Sí, ahorita yo también ofrezco asesorías online tomando en cuenta ese contexto. Fíjate por ahí, bueno, pregunta a la otra que se llama Zoraida Rosales, trabaja en Centro Clínico Fénix Salud, por allá lo tengo ella. Pregunta, ¿qué es bueno para las meriendas, además de las... En tu Instagram tú colocaste ya varios meses, ¿qué podía ser bueno para las meriendas? Importante con las meriendas, siempre va a depender de lo que el paciente quiera comer. Si para la mañana quiere comer algo dulce, le quiere consumir algún alimento salado, mínimo necesitamos incorporar un intercambio de carbohidratos. Los carbohidratos pudiesen ser una galleta, si es de una forma más práctica, pero también podemos incorporar tubérculos. Yo he tratado de irle educando al paciente o irlos educando en que incorporemos los tubérculos como sustitutos o como opción de merienda. ¿Cómo podemos hacer los tubérculos? Podemos hacer mini panquecas, podemos hacerlos tipo cheese, así como los platanitos industrializados que solemos comprar, los podemos hacer en casa y los tenemos y estos no se nos dañan tan rápidamente, nos aportan fibra y son económicos. También podemos incorporar frutas. La recomendación con frutas es que sean frutas cerradas y si vamos a comprar frutas tipo patilla, lechosa, trocearlas, ¿ok? Trocearlas en el momento en que la vamos a comer y mantenerlas siempre refrigerada. Si vamos a durar más tiempo con esta fruta para que no se nos vaya a dañar o se nos vaya a descomponer, la tenemos que congelar. O sea, cuando por ejemplo la lechosa dura mucho tiempo, suele ponerse amarga, entonces hay que trocearla y la tenemos que tener en el congelador porque eso le da un tiempo de duración mayor. Entonces podemos trabajar frutas y podemos trabajar lo que es tubérculos, pero también podemos incorporar como merienda, dependiendo de cómo esté el paciente y los alimentos que le guste y cómo esté la parte digestiva. Podemos incorporar también yogures o yoka. Siempre cuando incorporen yogur o yoka, es importante ver la fecha de vencimiento, que los ingredientes que contengan sean, que tenga ácidos lácticos, porque es el beneficio del probiótico, y que no esté muy ácido. Si sentimos que está muy ácido o tiene una capa superior mayor, puede ser que esté pasado un poco el probiótico yogur y ya no sería tan beneficioso en un sistema inmunológico que está débil o está disminuido. Entonces sí tener cuidado cuando compremos las yocas, por ejemplo, para consumo frecuente. Otro alimento que podemos incorporar en las meriendas y que también se pueden hacer los prácticos son los vegetales. Con los vegetales podemos hacer cremas, podemos preparar los salteados u horneados y los podemos acompañar con galletas. Por ejemplo, una forma práctica de hacer una merienda puede ser galletas, puede ser casabe con antipasto de berenjena. Lo digo porque lo recomiendo y porque también a mí me gusta y es una forma sencilla y práctica de hacer meriendas. Entonces, de verdad va a depender si el paciente quiere consumir alimentos dulces o alimentos salados. Si quieres alimentos dulces, puedes incluso hacer una torta en casa. Las tortas caseras son saludables siempre y cuando no le agregues crema, le incorpores zanahoria o algún vegetal a la preparación y usemos porciones pequeñas. O sea, realmente no trabajar todas las meriendas con porciones grandes, sino porciones pequeñas, que sean porciones que equivalgan más o menos al tamaño de la palma de la mano. A veces yo le digo, bueno, vamos a buscar los platos de postre, los platos de postres pequeños, y vamos a tratar de controlar las raciones, porque obviamente si uno le dice, puedes comer torta libre de demanda, puede estar el paciente que le come muy poco, sobre todo el que no le gusta el dulce, pero el que yo veo que sí tiene mayor preferencia hacia los dulces, puede presentar que consuma más proporción. También podemos hacer helados. El cacao. Ajá. Te iba a decir, no sé si avanzaste por un momento, creo que no te escuché los frutos secos. Ajá, con los frutos secos, tener cuidado si
tiene mucho tiempo almacenado, porque como son pacientes con disminución del sistema de defensa, entonces Tú siempre, si siempre por me ejemplo dices cuando lo cosas compro que en la me sacan de aquí. manicería, Sí. Tú siempre me no, por dices lo cosas menos y yo quedo aquí como, yo tuve pacientes que en las manicerías los compraban de sacos, o sea, los compraba como que artesanalmente. Entonces, tenían, sobre todo las nueces, tenían como que la cáscara estaba totalmente un poco abollada y estaba rota. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que los roedores estuvieron en contacto con este alimento. Entonces, si lo vas a comprar en manicería, trata de comprarlos que vengan en su paquete, que tengan fecha de vencimiento, para evitar comprar un producto que pueda estar tan dañado, así como hablamos del yogur, ¿ok? Entonces eso es para evitar riesgo y no abusar de los frutos secos. A lo mejor muchos les encantan los frutos secos, pero cuando yo recomiendo frutos secos son porciones muy pequeñas, chiquitas, a menos que sean pacientes que tengan que ganar peso. Primero, porque tienen sus grasas saturadas, algunas son grasas mono y poliinsaturadas, pero de los frutos secos, el fruto seco que puede dar más síntomas digestivos, pacientes que sufren de cólico o de gases, es el maní. Entonces, a veces el maní es más accesible, es más económico, y entonces podemos abusar y compramos 100 gramos de maní y estamos comiendo maní hasta que se nos acabe la bolsita. Entonces, si abusamos del maní, vamos a tener síntomas digestivos porque es uno de los frutos secos que más síntomas gastrointestinales puede dar, sobre todo a nivel de tipo cólico. Pero si vamos a usar merey o estamos usando pistacho, controlamos las dosis o las porciones. Un ejemplo básico, 6 almendras nos aportan 45 calorías, 2 nueces, dependiendo del tipo de nueces, nos aportan 45 calorías, el merey, 8 merey, nos aportan 45 calorías, entonces son 50 calorías y nadie se come 2 nueces. O sea, dependiendo del fruto seco que tengas, puedes comer un poco más. Entonces, una forma práctica también de usarlo, si puedes comer fruto seco, pero lo pudieses acompañar con otro alimento para que te dé saciedad, o sea, una fruta y tu fruto seco, o haces como una especie de bol donde incorporas yogur, fruto seco y la fruta. De esa forma incorporas un poco de cada uno y no abusas de ninguno de ellos. Eso es otra forma práctica de también incorporarlo. Y lo que iba a mencionar antes era hacer helados. Con el que cacao en que polvo, mencionaste el cacao, busquen siempre que no tenga azúcar. O sea, no le digo, ¿cómo doctor? No lo escuché. es que yo, que sí, por ahí mencionaron el helado del cacao y la popular agua de coco. Y también mencionaron que los árabes se van a ir a Ajá, con el bancarrota por lo helado, que dijiste. bueno, con el helado, con el cacao, podemos derretirlo y podemos hacer helado. O sea, agarramos la fruta, sobre todo aquellos pacientes que no les gustan las frutas, o la hielera, podemos colocar frutas en trozos y dejamos el chocolate derretir y lo incorporamos en paletas, si tienen paletas, y sacan helados, pueden ser de fresas, pueden ser de cambur, dependiendo, obviamente, de la patología que el paciente pueda tener de base, aparte de la condición oncológica, ¿ok? O sea, si tiene diabetes, dependiendo de esas condiciones, tendría que incorporar otra fruta. Y bueno, lo endulzamos con el endulzante que tengan en casa. De verdad, a mí me gusta usar es stevia, es ese que más es que recomiendo a los pacientes y ese es el que solamente suelo usar. Pero podemos hacer helados en casa y son helados económicos. Sobre todo yo hablo de la parte económica para que la dieta realmente se pueda cumplir, porque no hacemos nada que tú puedas cumplirla 3, 4 días, una semana y la siguiente semana no tengas para poder incorporar los otros alimentos. Y bueno, puedes variar. Entonces yo pienso que en la medida en que la merienda la varías, se te va a hacer más agradable. Otra forma también es que puedas hacer pizza, se pueden hacer pizza de berenjena. Agarramos la berenjena, la cortamos en trozos gruesos, le podemos incorporar queso, el queso que sea de su preferencia, si no tiene sensibilidades alimentarias a la caseína, que es la proteína de los lácteos, en este caso el queso. Le podemos colocar salsa natural de tomate y lo colocamos en el horno y eso queda delicioso. Esa es otra opción también saludable y sencilla que también podemos incorporar en las meriendas, pero importante que en aquellos pacientes que están muy bajitos de peso o que
de dar recomendaciones para que el nivel de ansiedad antes de llegar a la comida nos pueda ayudar. ¿Qué sí nos recomiendo? Trabajar en las meriendas pan. O sea, de verdad que el pan, yo tengo pacientes y he venido estudiando bastante tiempo los ingredientes del pan, y el pan es como una torta, pero nadie se come un cuarto de pan, o sea, nadie se come un cuarto de pan. Todo el mundo siempre se va a medio pan, y dependiendo del nivel de hambre o si lo estás acompañando con café, que hay pacientes que culturalmente lo hacen, pueden consumir más cantidad. Entonces el pan no sería un alimento tan apropiado por los ingredientes que tiene. Todos los panes tienen azúcar, entonces todos los panes tienen mantequilla clarificada, a veces le colocan manteca, y aparte que tiene trigo, tiene hoy el pan como última opción, si no me queda más nada en casa, y la única forma de usarlo, yo lo combine con vegetales, o sea, yo tenga vegetales y pueda hacer alguna combinación con ellos y controle las porciones o las cantidades. Porque el pan, si empezaste a consumir pan con frecuencia, te va a gustar la merienda porque tiene un poquito de dulce, un poquito de salado, entonces ese tipo de merienda se va a repetir porque es como más práctica. Compraste en la panadería, llegaste, lo troceaste y empezaste a consumirlo. Te lo puedes llevar. Entonces, de trabajar el pan, yo me iría a las galletas, me iría al casabe, que también es práctico, pero que lo acompaño con, lo puedo acompañar con un antipasto, me puedo llevar mi antipasto de vegetales, y lo puedo acompañar incluso si estoy esperando la consulta, voy a quimioterapias y estoy esperando que me corresponda, yo puedo hacer una merienda ligera antes de, o sea, no es que me voy a llevar una merienda copiosa para el tratamiento que voy a recibir, pero sí puede hacer de una manera práctica. Entonces yo creo que es más cuestión de hábitos, ¿ok? Y creando ese hábito y sacando tiempo y teniendo creatividad en la cocina cuando lo vayas a hacer. Yo siempre le doy al paciente sugerencias o ideas, y de verdad que me sorprendo cuando ellos me envían sus meriendas, que de verdad que supera las recomendaciones que se da en ese momento. Mi licenciada, traté de hacer esta opción, o qué le parece esta opción, y bueno, si el paciente tiene que cubrir más el aporte proteico, puede incluir en sus meriendas proteínas también. O sea, también puedes incluir meriendas con proteínas. Así como nombré las mini panquecas, puedes hacer mini cachapas en casa, y bueno, le incorporas la proteína dependiendo obviamente si tiene síntomas digestivos o no, si el paciente siente sensación de llenura o no, porque ya sabemos que el consumo frecuente y abuso del maíz, sobre todo en este caso el jojoto, puede dar síntomas digestivos. Entonces, es una forma de darnos cuenta que existen muchas variedades de alimentos y que podemos llevarnos a porciones pequeñas en aquellos pacientes que están controlando las calorías porque tienen que bajar o reducir la composición corporal, o en aquellos pacientes que tienen que ganar peso, probablemente tengan que trabajar meriendas de 2 alimentos mínimos, o sea, pueden ser 2 o más alimentos que puedas incorporar. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, que a veces te ibas, pero regresaba. Fíjate, interesantísimo Ah, todo ok. eso que mencionaste, la cantidad variable de meriendas que existen que se puedan hacer que son de forma saludable. Que bueno, a los que se están conectando Sí. tarde, les quería dar como un pequeño resumen acerca de lo que le estábamos diciendo de la sopa de pata de pollo, que bueno, la licenciada Zoraida Rosales, quien es nutricionista, no contiene niveles suficientes de proteína saturada. ¿Y qué beneficio Aldo? Eso porque, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿No me veo ahí? ¿Cómo me veo paralizada? ¿Hola? ¿Y ahora? ¿Me escuchan? Es mi señal, qué raro.
Bueno, ¿qué beneficio tiene la pata de pollo? Que vas a comprar ese pollo, le vas a quitar esas patas y te vas a comer el pollo. Ese es el beneficio que tiene básicamente. Cumpliendo la licenciada había mencionado que no contiene los niveles suficientes de proteína de alto valor biológico, que no debe ser utilizado solo, que deben incorporarse con la pechuga o con el muslo, que tiene un alto contenido en grasa que puede ocasionar dislipidemia, más si el paciente tiene triglicéridos y colesterol alto, y que el beneficio se hace como caldo de hueso. Bueno, creo que voy a despedirme por aquí porque me dicen que me escucho muy